Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En el día de hoy voy a estar hablándoles sobre los símbolos del patronaje. Este tema es muy importante tenerlo en cuenta porque cada punto, cada signo nos va a indicar qué tenemos que realizar en el patrón. Pero antes de eso, quiero, a petición de Ana Dianira, aclarar algunos puntos sobre el tutorial anterior que se trató sobre el básico de pantalón de dama. Ella me preguntó qué se debía hacer para evitar las arrugas o los bigotes en la parte delantera y las arrugas en la entrepierna del pantalón. Resulta de que las arrugas en la entrepierna suceden cuando no le dejamos suficiente holgura al tiro. Entonces, ¿qué pasa? Resulta de que cuando yo realizo el pantalón o realizo mi método, yo tengo en cuenta ese detalle de evitar que el pantalón no vaya a quedar con suficiente holgura y por ende se van a formar las arrugas acá debajo de la entrepierna. Entonces, ¿qué pasa? Resulta de que cuando yo estoy haciendo este recorrido en el posterior, estos 4 centímetros que yo entré acá y subí 3, esto me está creando ya holgura al tiro. Y aquí bajamos 1 centímetro también. Esto también nos ayuda para que el tiro no quede templado. ¿Qué pasa? Resulta de que mi encajadura de tiro para la talla 8 fue de 4 centímetros. Encajadura de tiro, acuérdense que es esto. Yo aumenté otros 4 centímetros para formar el tiro posterior y bajé 1 centímetro. Aquí ya estamos creando holgura en el tiro posterior. Estos 4 centímetros que yo entré acá son los mismos 4 centímetros que salí acá de la encajadura de tiro. ¿Por qué son 4 centímetros en este caso? Porque estoy trabajando con una talla 8 y me da esta encajadura de tiro, me da estos 4 centímetros. Si estuviera trabajando, por decir, con alguna clienta y ahí la encajadura de tiro, me dio 6 centímetros, tendría que aumentar 6 centímetros acá y acá, aquí también tendría que entrar los mismos 6 centímetros para que esto me cree holgura en el tiro. Y esta curva que se ve acá, esta curvita que se está viendo acá, esto hace que el pantalón encaje perfecto en el glúteo y se vea bien aplomado, se vea bonito, no se vaya a meter por ningún lado. ¿Ok? Entonces esto es lo que nos va a crear holgura en el tiro y no nos va a quedar ninguna arruga. ¿Ok? Entonces recuerden que salimos lo mismo que me dio la encajadura de tiro delantero, la aumento acá, entro acá lo mismo que me dio de encajadura de tiro, lo saco acá, lo entro acá y siempre se van a subir 3 centímetros de la línea de esta línea que se marca como de margen. Aquí en esta línea, venga, la marco nuevamente pues para aclararles bien eso, porque esto sí es muy importante que lo tengan claro para que el patrón les quede perfecto. Entonces resulta de que sobre esta línea yo entré aquí sobre el tiro delantero, yo entré 4 centímetros y sobre esa línea subí los 3. ¿Para qué son esos 3? Para evitar que el pantalón nos quede corto en la parte de atrás. ¿Ok? Entonces, acuérdense siempre eso, la misma amplitud de encajadura de tiro que nos da aquí es la que vamos a entrar aquí. Yo marqué 4 porque en mi talla 8 me dieron 4. Pero esto varía mucho, o sea, esto varía de acuerdo a la cadera, a la encajadura de tiro que nos dé al realizar la línea para formar los tiros. ¿Qué otra cosita? Cuando yo despiecé el pantalón que hicimos cuando yo despiecé el pantalón para hacer pantalón ejecutivo, al cortar la pretina, por decir, yo corté la pretina, esta pretina, por decir, no, déjame un segundito, en este les voy a explicar.
Resulta de que aquí yo marqué la pretina posterior, ¿ok? Aquí está. Entonces, cuando yo la calqué para sacarla del molde, para despiezar el patrón, entonces yo corté por acá. Al cortar yo por acá, debo en esta parte subir los mismos 3 centímetros. En la misma parte del tiro, vuelvo y marco los 3 centímetros y lo traigo en diagonal a este, aquí. Es decir, acá en esto. Vamos a montarlo acá a ver si lo puedo lograr realizar acá. Por decir, aquí están, otra vez aumenté, subí los mismos 3 centímetros, porque si no lo subimos, nos va a quedar corto. Entonces siempre, cuando estemos realizando un patrón y tengamos que retirar la pretina para hacerla separada, entonces vamos a subir los 3 centímetros para evitar que nos quede corto el pantalón en la parte de atrás. Después cerramos nuestra pinza, hacemos la pinza en el pantalón y después colocamos la pretina. ¿Qué otra cosita? ¿Para qué es la línea de aplome? La línea de aplome resulta de que se marca por qué. Normalmente cuando se está trabajando como sobretallaje industrial, lo que hace uno es que escuadra acá, escuadra a 90 grados. Esto acá, que quede la regla bien posicionada a 90 grados. Y sobre eso vamos a ubicar el molde, aquí, así, por decirlo así. Entonces, aquí ya me está creando que el patrón me va a quedar bien posicionado. Tengo que poner la regla escuadra. Escuadra es que quede acá en ángulo de 90 grados, por decir, aquí y acá. Aquí ya esto me está creando un ángulo de 90 grados. Entonces, teniendo ya mi escuadra ahí, marcado ahí, yo voy a montar el pantalón de manera que me quede recto, que no me queden vacíos. Entonces yo tengo que ir acomodando el molde de manera que el patrón, ahí ya me va a quedar bien cortado. Ahora, cuando los vamos a cortar a manera industrial, normalmente cuando estamos haciendo un trazo en alta costura, que se utilizan telas delicadas o telas que son muy, digámoslo así, muy lisas. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos colocar el molde y vamos marcando, por decir, este es mi orillo de tela, voy a marcar aquí. Vamos a marcar acá, esto aquí. Ok, entonces este va a ser mi borde de tela, este es mi orillo de tela. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no lo voy a ubicar con la escuadra, lo voy a ubicar es de este punto y de este punto y del punto de bota. Me tienen que dar igual a esta línea la misma medida para que el pantalón esté bien aplomado para la hora de cortar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Debemos buscarnos como una pesita y colocar primero en la parte de arriba. Vamos a medir, por decir, a mí me da, vamos a correrlo un poquito más, me da 22 centímetros de este punto a la línea del orillo de mi tela. Me regreso al punto de rodilla y marco los mismos, me tienen que dar los mismos 22. Entonces aquí ya no me está dando. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya tengo que prensar, o sea, sostener acá e ir moviendo el molde un poquitito para tratar de ubicar los mismos 22 centímetros. Aquí están. Y nos vamos al punto de bota y los mismos 22 centímetros tienen que dar acá. Tenemos que volver a correr un poquitito el molde para allá, otro poquito. Ustedes van colocando el metro y van ubicando que la línea de aplome coincida con la misma medida. Aquí ya me están dando 22. Volvemos a rectificar acá que me den los mismos 22. Ahí están. Y nos vamos al centro, a punto de rodilla, y ubicamos, y ahí están los 22 centímetros. Es decir, del punto de rodilla hacia afuera, a donde marqué la línea del hilo de tela,
22, 22 acá, 22, 22. Tenemos que ir colocando alfileres, o sí, ir colocando alfileres para evitar que se nos vaya a ir moviendo. Entonces cuadramos, por decir, en la mitad, en la cadera, los 22 acá. Nuevamente les explico: 22, 22 acá y 22 acá. Aquí ya lo tengo, ok. Entonces ya después de que esté esto bien aplomado, la misma medida para todos los 3 puntos, entonces ponemos alfileres y ahí ya vamos a estar seguros de que el patrón está correcto, ok. Lo vamos a corroborar con la escuadra. Entonces coloco aquí la regla escuadra y ahí me da perfecto. Ahí está el molde bien cuadrado acá. Ahí. Entonces, si ustedes quieren estar más seguros, entonces marcan las 3 líneas. Siempre cuando es sobre medida, es bueno trabajar con este sistema así de medir la línea de aplome correctamente. Y después, si no están seguros o quieren corroborar, entonces colocan la regla escuadra acá y el patrón tiene que quedar bien aplomado sobre la regla. Y ahí ya estamos listos para cortar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, los piquetes, estos piqueticos tienen que marcarlos los puntos de rodilla y el de cadera en el delantero y en el posterior. ¿Por qué? Porque a la hora de ensamblarlo, ustedes colocan piquete con piquete, colocan un alfiler y esto nos va a dar más seguridad a la hora de coser y no se nos va a correr por ningún lado. Porque acuérdense que las telas que se trabajan para pantalones o para prendas delicadas son telas muy sueltas, muy lisas, entonces tenemos que trabajar de esta manera. ¿Qué otra cosita? Vamos a aclarar otra cosa en el delantero. Resulta que en el delantero yo entré acá, aquí con esto. En el delantero yo entré de este borde donde me formé el cuadrado para el tiro, para la encajadura de tiro, yo entré 1,5 en la talla 8, porque acuérdense que estoy trabajando con talla 8 y por ende una persona que utiliza prendas talla 8 pues es una persona delgada, entonces no hay mucho abdomen. Pero a veces suele suceder que la persona tiene un poquito de estómago, de barriguita. Entonces, ¿qué pasa? Podemos entrar 1,5, 2 o hasta 3 centímetros cuando la persona tiene mucho abdomen. Entonces, esa amplitud que le vamos a dar acá nos va a dar más profundidad al tiro. Entonces, todo esto nos va a ayudar para evitar que se nos hagan arrugas y que nos quede templado. O sea, va a quedar bien. Espero pues le haya podido como aclarar a Ana Dianira. Me gustó mucho que me hiciera la pregunta porque pues esto aclara dudas, y pues la idea de esto es que aprendan a trazar el pantalón muy bien, porque como les digo, el pantalón es un poquito complejo y debemos aprenderlo a trazar bien. Entonces espero pues igual les haya servido. Lo mismo cuando hacemos el básico que les dije que podíamos hacer, ya realizar un pantalón y realizarle una pretinita adentro. Entonces lo mismo, de esta medida la dividen en 2 y bajan 1,5, y cuando coloquen la pretina ella se va a encargar de subir para que no se formen arrugas o pigotes, ok. Entonces voy a dar paso al tutorial de hoy. Como les dije, este tema de la simbología del patronaje es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos indica qué tenemos que hacer en el patrón. ¿Ok? Entonces, aquí les tengo, voy a montarlo así para irles explicando. Ok.
aquí y acá. Voy a retirar un poco de esto. Dar. Ok. Entonces yo me hice un patroncito acá chiquitito, como para poderles hacer poder mostrarles en el patrón qué se va a hacer o qué está indicando. Entonces, lo primero que aquí estamos al sesgo. Estas líneas significan que debemos eliminar. Cuando ustedes vean estas rayitas en medio en el patrón, o sea, vean en cualquier lugar del patrón, estas rayitas significa que tenemos que eliminar ese pedacito, sacarlo. El sesgo de la tela. Sesgo de la tela significa que la tela está trazada a un ángulo de 45 grados, es decir, acá tenemos que partir la tela así en diagonal. Esto nos va a dar un ángulo de 45 grados y ya ahí estamos creando el sesgo para cortar, por decir, vestidos o blusas, o sí, más que todo vestidos y blusas al bies. Entonces, sobre la línea donde nos da el bies de la tela, ya después de que está bien ubicado acá, bien marcado, entonces vamos a colocar el molde de esta manera. También lo mismo, esto es a medida que vayamos avanzando y ya venga la hora de ir cortando, ir armando, entonces vamos a ir aclarando todo esto, pero quiero que se aprendan como esta simbología, porque esto nos va a ayudar para la hora de cortar y trazar los patrones. Entonces acuérdense que cuando vean esta línea así atravesada como en diagonal, esto significa el sesgo y vamos a colocar el patrón así, ¿ok? En este caso, como les dije, eliminar piezas. Este símbolo significa eliminar. Entonces aquí voy a hacer como una pequeña demostración con esto, con estas tijeras acá. Voy a eliminar esta pieza de acá, así. Y así. Ok, entonces acuérdense, esta línea significa que tengo que eliminar ese pedazo de ahí. Así. Entonces ya nos iría, eliminamos aquí y eliminamos acá. Ya nos dio amplitud aquí también. Ok. El hilo de la tela. El hilo de la tela es, por decir, significa esto significa hilo de tela, que debemos colocar el molde así, de esta manera. Porque la tela, este sería el hilo y este sería por decir, el urdimbre es la parte del hilo. Esta partecita, no sé si aquí se alcance a notar en la tela, esta trae un orillo. Esto trae un orillo acá. Esto se llama urdimbre o hilo de tela, ¿ok? Y este sería el ancho de la tela, el ancho, o sea, la trama de la tela, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando ustedes vean esto, este signo en el molde, es que significa que el molde debe ir al hilo, de esta manera acá, al hilo. No así, porque así nos quedaría a la trama de la tela, al hilo de la tela. Siempre, siempre significa hilo de tela. Por decir, acá de la tijerita, cuando vean este símbolo, o cuando estoy yo realizando un patrón y marco este símbolo en el patrón, significa que por ahí tengo que cortar o para dar amplitud. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo veo que eso está ahí, entonces yo sé que por ahí tengo que cortar. Entonces abro por ahí, así. Y si yo quiero dar amplitud, entonces corto por acá y corto por acá. Y esto ya me va a crear una amplitud aquí al molde. Ok, entonces acuérdense, cuando yo vean como esta tijerita aquí, y por decir aquí también, porque acá también corté, entonces significa que tengo que cortar por ahí para dar amplitud al patrón. Ok, siempre, siempre es para cortar o dar amplitud al patrón.
En este caso, cuando yo llego y coloco el molde, por decirlo, ya lo tengo, yo llego y lo trazo. Entonces yo tengo que darle aumento de costuras. Entonces estas líneas, esto significa aumento de costuras. Cuando ustedes vean eso, entonces ya saben que por aquí es que tienen que cortar. Por esta parte, por acá. Porque eso ya es con aumento de costura. ¿Ok? Así. Y por aquí tendríamos que coser. Por acá. Y esto es lo que nos va a sobrar como para amplitud de la prenda. Amplitud de tela. ¿Qué otra cosita? Esta significa que por acá tiene que ir cortado al doblez. O sea, la tela tiene que ir doble. Ok, cuando vamos a sacar, por decir, un vestido entero, un vestido que no lleva corte sino en la pinza, digamos acá, entonces yo voy a colocar el molde de esta manera, acá así, y marco acá, y entonces aquí yo ya estoy creando que me va a salir la pieza completa. Entonces siempre estos 3 puntitos significan que por ahí tiene que ir doble la tela, que eso es doble de tela. Así. Y aquí ya nos quedaría nuestro vestido a centro doble. Así. ¿Ok? Siempre que vean estos puntitos, o algunas personas acostumbran a hacer eso también, 3 crucecitas así, es que es el doblez de tela. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto es muy importante. Todos estos detalles del patronaje y de la confección, por más mínimo que sea, son importantes porque esto nos ayudan a despejar a la hora de estar realizando los patrones o sí, para la confección también. Los piquetes son muy importantes, lo que les acabo de decir en el pantalón. Debemos marcar dónde hay piquetes. ¿Por qué? Porque resulta de que a veces tenemos que hacer coincidir ciertas piezas, delantero con posterior o sí, digámoslo así. Entonces todos estos piquetes nos van a ayudar. Si yo tengo marcado acá, este es mi delantero, digámoslo así, este es mi delantero, acá tengo ya mi delantero, entonces voy a hacerle los piquetes al delantero, acá, piquete en el, piquete en el hombro, piquete en la cintura, aquí, y piquete, bueno, aquí no hace falta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy armando delantero con posterior, entonces a la hora de cuadrar los costados, el piquete del posterior con el delantero me tienen que coincidir. Entonces, ¿qué hago? Coloco un alfiler ahí, coloco un alfiler acá y otro acá para saber, porque es que a veces cuando estamos cosiendo, la prenda de debajo tiende a recogerse, porque los dientes a veces cuando son telas muy delicadas, muy sueltas, él tiende como a correr el de debajo. Entonces esto nos va a indicar, esto nos va a ayudar, estos piquetes nos van a ayudar para saber que estamos ubicando los centros y vamos a colocar pines acá, alfileres acá, alfiler acá y alfiler acá, y esto nos va a permitir tener mayor movimiento a la hora de coser y no se nos va a correr. ¿Qué otra cosita? Espero que estos detalles de la simbología del patronaje pues les ayude. Recuerden que cada detalle, así sea el más mínimo, es muy importante sobre todo en la alta costura, que tenemos que coser muy precisos. O sea, tenemos que tratar de ser muy precisos, de lo más correcto posible de hacer las cosas. Por favor, repasen lo del pantalón, hagan lo del pantalón, háganlo. Déjenme saber si desean aprender cómo realizar un metro a media escala. Yo misma los hago, que a veces es difícil encontrarlos en internet o pedirlos. Entonces yo los realizo en una cinta que uno utiliza como para hacer dobladillos.
y es más fácil así a media escala porque los patrones nos quedan más chiquititos y podemos evitar desperdicio de papel mientras estamos aprendiendo. Entonces déjenme saber si quieren que les enseñe a realizar este metro a media escala y puedan realizar los patrones más pequeños. Cuando ya los tengan bien memorizados, entonces ya los pueden realizar a tamaño real. Les deseo muchas bendiciones y nos veremos en un próximo tutorial. Muchas gracias. Bye bye.